Pues creo que obviamente tiene que afectar totalmente es el desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico de Colombia, pero pues eso es de acuerdo a la libertad que se le da a los estudios que van en base a esto. Si se empieza a poner legislaciones y peros a las investigaciones, pues va a ser complicado y el desarrollo no se va a dar. Pero si se da campo, pues yo digo que abierto a que se haga lo que se quiera, sino se den pues condiciones favorables para su investigación. Pero obviamente Colombia pues va a tener cambios notorios en el desarrollo de la tecnología. Bueno, pues aquí todos hemos hablado sobre una regulación o normalización, pero no es impedir absolutamente el ingreso de estas tecnologías, ¿cierto? O sea, hay que, pues, o sea, lo que se busca es investigar sobre los aspectos buenos y malos que pueda tener esta tecnología. Entonces, lo que se pretende con la normalización y en pro del desarrollo de la sociedad, pues es o sea, que los consumidores obtengan ganancias, las empresas obtengan sus ganancias sin intromisión de elementos distorsionadores, ¿sí? De intereses particulares de las multinacionales o de algún tipo de país desarrollado respecto a un país en vías de desarrollo. Pues es que no haya ese monopolio, sí, y sea beneficioso para todos y que de alguna manera también el conocimiento pues no sea o sea, coartado, digamos, por patentes o impedido, ¿sí? Entonces, o sea, la idea es que se transmita el conocimiento y que se desarrolle la investigación, una investigación seria sobre el tema. Entonces, pues va a haber bastante investigación porque se va a forzar más aún con la normalización a que las empresas o los científicos ahonden y inviertan un poco más en este desarrollo de la tecnología. Pensamos como científicos del sector privado que sí puede afectar el desarrollo de la nanotecnología. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la nanotecnología o de la tecnología, pues como una tecnología que está surgiendo, se basa en personas que la trabajan, ¿cierto? Si partimos de ahí, decimos que la mayor cantidad de desarrollos provienen de personas estudiadas que tienen pregrado o posgrado, y de ahí partimos para decir que son las maestrías, las personas que hacen maestría o doctorados, los que generan investigación que vale la pena llevar a cabo comercialmente o socialmente. Si decimos que el 1.69% de estudiantes tienen un grado de maestría y el 0.004% en un grado de doctorados en Colombia, entonces pues me atrevería a decir que ¿qué va a pasar con esas personas que piensan o pueden ayudar al desarrollo colombiano en el ámbito de la nanotecnología? Si partimos del hecho de que las maestrías y los doctorados es lo que impulsa el desarrollo tecnológico, entonces ¿qué va a pasar con esas personas que están trabajando, de hecho en grupos de investigación, hay 3 en Colombia? ¿Qué va a pasar con esas personas que están trabajando en esos ámbitos? Entonces obviamente van a quedar pues en el aire o tendrán que dedicarse a otra cosa, muy seguramente parte no será investigación, no será ciencia, sino ya pues adaptar productos que vienen del exterior, o como lo que se ha venido haciendo con otras tecnologías que se han adaptado, no sean por falta precisamente de una libre circulación de esos productos. Bueno, pues a mi modo de ver, y pues el modo de ver por parte de las sociedades científicos que apoya a la sociedad civil, pues pensamos que por el contrario, digamos que cuando hay una regulación, el nivel en el que se puede llevar a cabo un desarrollo tecnológico es mucho más fácil. Digamos que eso se puede ver a partir del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Información que está en Colombia. Gracias a él, pues ahí digamos que las divisiones de los campos de desarrollo de trabajo que puede tener
digamos, a nivel universitario, a nivel empresarial en el país. ¿Sí? Por el contrario, si no existiera la regulación, pues no sabríamos cómo entrar a desarrollar ese tipo de productos. Los estudios que se han hecho o los artículos que se formulan de la nanotecnología, pues buscan identificar ambas cosas, y eso se ve, digamos, en varios de los estudios que se han desarrollado en las universidades o en los grupos de investigación pioneros en el país, como en la Universidad Nacional o en la Universidad de los Andes. Buscan mostrar los pros y los contras de la nanotecnología y de las aplicaciones que se dan. Como ya lo reiteró la sociedad civil, no estamos en contra de la nanotecnología, sino estamos en contra de que no se muestre realmente cuáles son los efectos que puede llegar a tener el uso continuo de productos nanotecnológicos en una sociedad de consumo capitalista como es la nuestra. Al respecto, me permito citar un profesor de doctorado, ya que pues, ellos mencionan esta parte como uno de sus argumentos. El señor Guillermo Foladori, profesor de doctorado en estudios del desarrollo, Universidad Autónoma de Zacatecas, México, hace un análisis que me permito leer. Cuando se analiza un cambio tecnológico es importante distinguir la naturaleza innovadora de la propia tecnología y su capacidad de expansión a las diferentes ramas de la economía y el impacto social que dicho cambio tecnológico pueda ocasionar. En este último sentido son particularmente relevantes sus efectos sobre la división social, la distribución de la riqueza y las clases sociales. Yo de acá de doctorado y especializaciones, pero es de acá, porque citan a una persona doctorado de México, viendo que México es un país más desarrollado que Colombia. De hecho, está entre los más desarrollados de América Latina. Pues porque es una fuente en la que menciona un argumento que no se centra, digamos, en dar una idea específica sobre el país en el que él interviene, sino es un argumento que se puede adaptar al pensamiento de lo que estábamos buscando como sociedad. Es un argumento pues teórico fuerte que muestra, digamos, lo que la sociedad ve a través de un cambio y de un desarrollo tecnológico. Pues ahí decimos que, bueno, principalmente el tamaño de la partícula, pues con elementos de seguridad se está hablando de un 80% de no incursión de la partícula dentro del cuerpo humano. Hay riesgos, y todos de hecho, hasta los pueden saber también mucho los científicos nacionales y los ciudadanos, pero más que riesgos es como en todos los sectores de la sociedad, en todos los sectores laborales hay riesgos. O sea, el personal que trabaja en grúa, que trabaja limpiando los vidrios de los edificios a alturas, esos son riesgos. Que unos trabajos son mayor que en otros, sí, pero a partir de ahí nosotros planteamos la política de manejar por decirlo así, una metodología de trabajo, un conducto regular que le diga al trabajador: vea, usted tiene que cumplir estos pasos, tiene que utilizar estos elementos de protección, tiene que hacer estos pasos antes de entrar en contacto con la partícula, después de entrar en contacto con la partícula. Entonces los riesgos prácticamente se reducen al 10% o 20%, los que hay. Tengo acá un artículo, una revista importante científica, la autora fue Kate Kellan, corresponsal de Salud y Ciencia del Gremio Británico de Salud. Pues dice allí ella que hay grandes preocupaciones por los expertos, ya que existen nanopartículas persistentes que no se disuelven o biodegradan, como la nanoplata, ¿sí? Ya hemos escuchado aquí todos que es un antiséptico, mata las bacterias, mata todo, ¿sí? O sea, funcionaría como un antibiótico, ¿sí? No
selecciona qué se elimina o qué se deja, ¿sí? Entonces, pues es un riesgo muy potente, o sea, grandísimo, ¿sí? Para, sobre todo, pues, que lo están utilizando en envases para productos alimenticios, ¿sí? Entonces, si eso mata bacterias, ¿por qué no va a matar una célula de cualquier animal, o de una persona, ¿sí? Entonces, hay riesgos altísimos, ¿sí? Por otra parte, pues aquí tengo el dictamen del problema que ocurrió en China con los trabajadores. El dictamen médico dice inflamación inespecífica pulmonar, fibrosis pulmonar y granulomas de cuerpos extraños en la pleura. Pleura es una membrana serosa que recubre los pulmones y evita la fricción de los pulmones con el tórax, ¿sí? Usaron microscopía electrónica de transmisión y en las cuales pues, evidenciaron nanopartículas en el citoplasma y en los núcleos de las células de los pulmones de estas personas. Entonces, pues hay riesgos altísimos comprobados sobre este tema. Nosotros consideramos que el riesgo está desde una tecnología hasta en todo pues sí, a diario, en toda la vida, todas las cosas tienen sus riesgos. El principal pues, riesgo que se le da a la nanotecnología, obviamente pues el tamaño, pues su tamaño tan pequeño y tan difícil de controlar, pero pues creo que hay maneras que pueden permitir un control y evitar que estas, sí, como hay, de la misma forma que se están creando los productos, hay como la forma de investigar. La idea no es sacar productos al mercado porque sí, sino tener un estudio, como un estudio serio y real, y ahí sí empezar a mostrar los posibles riesgos que sí van a haber, porque obviamente los van a haber, pero mostrar soluciones para eso, pues sí, las soluciones posibles que esto pueda tener. Todas las partes coincidimos en que hay riesgos en la salud para los trabajadores que manipulan este tipo de materiales, ¿cierto? Entonces creo que sería bueno que también consideramos en establecer la regulación para la manipulación de ese tipo de materiales. En ese efecto, pues como ya lo mencionaron, trabajar en una grúa, trabajar con otro tipo de producto químico que ya haya sido conocido, implica que hay una regulación y una normatividad pues para trabajar con ese tipo de material, ¿cierto? Entonces digamos que volver a hacer hincapié sobre los riesgos pues no tiene sentido, sino más bien hay que avanzar en el sentido de regular ese tipo de riesgos para tratar de minimizarlos, pues como bien lo dicen, para que pueda llegar a ser como ellos afirman en un 10%, ¿sí? Entonces en ese sentido sería bueno que se regule, ¿no? En ese sentido seguimos defendiendo ese tipo de ideas. No lo defendemos solo nosotros como Sociedad Científica Colombiana, sino a nivel mundial. Varias sociedades como la Sociedad Real o la Sociedad Académica de Ingenieros de Inglaterra, grupos de ONG como el ETC, ¿sí? En donde se busca que, si ya se conocen los riesgos, pues tratar de regular ese tipo de riesgos. Hacer una pregunta pues cualquiera de las funciones. Estamos hablando pues ya de los riesgos que tienen los productos nanotecnológicos, y en cuanto al tema de la regulación, pues ustedes consideran que no es pertinente porque puede afectar a la economía. Me parece más preocupante el impacto que puede tener sobre la salud, sobre todo cuando hay ciertos casos, como el que se presenta en una línea de productos que son productos de gama deportiva que trabajan con partículas de plata, en el cual se hicieron estudios. Cuando se hicieron los lavados de esos artículos, soltaron hasta entre un 20 y un 35% de la cantidad de plata que tenían incorporada, siendo nanopartículas, se fueron en el agua, y sabemos el gran impacto que tiene la plata en los ecosistemas acuáticos. O sea, el deber del hombre es proteger la vida, ¿sí? Sea la nuestra o sea de aquello que nos rodea.
si no regulamos ese tipo digamos, de procesos de elaboración de productos, porque puede que creen uno que no suelte nanopartículas, puede que sea el caso, pero si eso no está regulado, ¿cómo vamos a evitar que este tipo de situaciones se sigan presentando? O sea, el objetivo primordial es preservar la vida. ¿Cómo lo vamos a evitar sin esa regulación? Primero hay que mirar qué procesos se hicieron para el lavado de esas raquetas. Se supone que como nanotecnología es una tecnología emergente, por lo tanto eso lo debe hacer un organismo que se encargue de, por lo menos la propia empresa que vende sus productos, llevar, en el momento en que los deportistas dejen de usar las raquetas, únicamente se puede adoptar la política que tienen sobre las pilas, las baterías y los celulares. Si dejan de usar los celulares, los lleva a la empresa que los fabrica y ellos se encargan de la eliminación. No hay necesidad ni de lavarles, ni de quitarles la pintura, ni de rasparlas, ni de botarlas ni siquiera a reciclaje, ni nada independientemente. Entonces habría que mirar qué fue lo que hicieron con esa raqueta. Pues no sé si habrá sido los científicos o los mismos deportistas. No, la aclaración era que el artículo no era una raqueta, no era algo que yo puedo utilizar una desechable, el artículo era ropa deportiva que se lava si lo usamos. Entonces la primera la que prefiero una cantidad. Y había otra, no mencionan marcas por tema pues de No, una aclaración pequeña, y es el ejemplo que él indica sobre qué hacer cuando un celular se desecha. Eso es básicamente gracias a una regulación y un procedimiento de cómo desechar un producto. ¿Sí? Es decir, existe la regulación en la nanotecnología y ellos ya demuestran que el producto puede ser usado de cierta manera, ¿sí? Que nos lo demuestran a todos gracias a una regulación. Pues bienvenido sea el uso de ese producto. Entonces, Miriam ha señalado que se deben seguir una serie de procedimientos para mitigar los riesgos, y pues una serie de procedimientos pues nos requiere que es una normalización de ese procedimiento. Como es una normalización de ese procedimiento, podemos inferir que es una regulación. Esa fue la primera intervención. Y en la segunda intervención, él menciona que se deben adoptar políticas, lo explico acá puntualmente, como la adopción de políticas en el tema de las pilas, lo digo así. Entonces, si estamos hablando de una adopción de políticas, unas políticas también dan los lineamientos y los parámetros que se deben seguir, por ende también es una regulación. O sea que la posición de ellos es que sí se debe regular el estilo. Está bien dicho, son políticas y de hecho es una regulación. Pero como lo de los celulares y lo que dijo Efraín, son regulaciones internas, son regulaciones de la empresa. La empresa dice, nosotros vendemos el producto y recolectamos. El gobierno ni ningún ente, ni siquiera los grupos van a decir, pero es de la empresa, no de la empresa. Pero termino mi intervención. Entonces, es la regulación propia de la empresa. Entonces, ahora, citando uno de los celulares que dice Efraín también, cuando uno realiza llamadas y se acerca a un radio, el radio empieza a sonar. Resulta que cuando uno se queda con el teléfono en el oído, empieza a dolerles a las personas. Hay personas que les empieza a doler parte de la cabeza. Eso pasa porque tiene componentes también que son perjudiciales. Entonces, pues si Efraín dice que los celulares tienen una regulación y pasa eso que es perjudicial también, entonces se están contradiciendo, porque con la nanotecnología no debería regularse tampoco por esa misma razón.